El viento soplaba con una furia que parecía querer arrancar la piel de los huesos, levantando remolinos de polvo rojo que danzaban como espectros sobre la llanura interminable. Y ahí estaba él, de rodillas, con las manos atadas a la espalda con correas de cuero crudo que se le clavaban en las muñecas hasta hacerle sangrar, sintiendo cómo el sol del mediodía caía sobre su nuca, como el mazo de un herrero golpeando el yunque sin piedad ni descanso. No había nubes en el cielo, ni una sola mancha blanca que ofreciera consuelo o sombra. Solo ese azul infinito e indiferente que había sido testigo de tantas muertes en estas tierras olvidadas por Dios, y frente a él, formando un semicírculo de rostros endurecidos por la intemperie y el odio, estaba su gente, la misma gente con la que había compartido el hambre de los inviernos crueles y la abundancia de las cacerías de verano. La misma gente por la que había sangrado en batallas contra los casacas azules y contra otras tribus que osaban cruzar el río. Pero ahora, en sus ojos oscuros y profundos, no había reconocimiento ni hermandad, solo un desprecio frío y cortante que dolía más que cualquier cuchillo de obsidiana atravesando las costillas. El jefe, un hombre anciano con la piel tan arrugada como los cañones de piedra, y una mirada que había visto demasiados atardeceres sangrientos, se adelantó paso a paso, con el peso de la autoridad y la decepción cargando sobre sus hombros, y cuando habló, su voz no fue un grito, sino un susurro rasposo que el viento se encargó de llevar a los oídos de todos los presentes, una sentencia que cayó como una lápida sobre la vida que el hombre arrodillado había conocido hasta ese momento, pronunciando la palabra que mancharía su alma para siempre, traidor, y escupió al suelo, a escasos centímetros de las rodillas del condenado, sellando así el destino de quien alguna vez fue el mejor rastreador de la tribu, el guerrero que conocía los secretos del desierto mejor que nadie, pero que ahora, por un acto que nadie comprendía y que todos condenaban, era despojado de su nombre, de su honor y de su derecho a morir en la tierra de sus ancestros. Pero antes de seguir el rastro de esta alma atormentada y contarte cómo un hombre puede perderlo todo en un solo parpadeo del destino, déjame hacer una pausa, porque necesito saber quién me acompaña en esta travesía. El mundo es grande y está lleno de historias como esta, historias de honor perdido y lealtades rotas que resuenan en cada rincón donde un hombre ha tenido que elegir entre su sangre y su conciencia. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy, amigo? ¿Estás en la ciudad grande donde el ruido nunca cesa? ¿O estás disfrutando del sosiego del campo, donde todavía se pueden ver las estrellas? ¿Me escuchas desde tierras frías, donde la nieve cubre los caminos, o desde el calor del trópico donde el sol no da tregua? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana, porque mira, estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez sintieron la sed de justicia, el peso de la traición y el valor del honor. Así que escríbeme de dónde vienes, y hagamos que este círculo alrededor del fuego sea más grande. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino, y a ese hombre arrodillado, que estaba a punto de perder mucho más que la vida. La razón de su condena no era un misterio para nadie en ese círculo de juicio, pues todos sabían lo que había ocurrido 2 lunas atrás en el paso del Cañón del Muerto, un lugar donde las paredes de roca se alzan tan alto que ocultan el sol y donde el eco de un disparo puede durar una eternidad. Y fue allí donde la tribu había planeado la emboscada perfecta contra una caravana de colonos que avanzaba lentamente con sus carretas pesadas y sus sueños de una vida nueva en el oeste. Él, a quien llamaremos Halcón Gris para que entiendas la naturaleza de su espíritu, había sido enviado como avanzada para vigilar el movimiento de los invasores, para contar sus rifles y medir su miedo, y lo hizo con la precisión de un depredador, moviéndose entre las sombras de las rocas sin hacer más ruido que el de una serpiente, deslizándose por la arena. Pero lo que sus ojos vieron no fue una amenaza de guerra, sino algo que le heló la sangre
y detuvo su corazón por un instante, porque en una de las carretas, riendo con la inocencia de quien desconoce la crueldad del mundo, estaba ella, una mujer joven con el cabello del color del trigo maduro y una sonrisa que parecía iluminar la penumbra del cañón. Una mujer que él había visto años atrás en circunstancias muy diferentes, cuando una fiebre terrible lo había dejado al borde de la muerte cerca de un puesto comercial, y ella, siendo apenas una niña entonces, le había dado agua sin importarle que él fuera un salvaje temido por su gente. Ese recuerdo, grabado a fuego en su memoria como una deuda de vida que nunca había podido pagar, chocó violentamente con su deber hacia la tribu, con la orden estricta de no dejar a nadie con vida, de quemar las carretas y tomar los caballos, y en ese momento, bajo la sombra de las rocas y con el dedo acariciando el gatillo de su rifle, Halcón Gris se enfrentó al dilema más antiguo del hombre, la elección entre la lealtad a la sangre y la lealtad a la propia humanidad, una batalla silenciosa que se libró en su interior, mientras el sol avanzaba, y la caravana se acercaba inexorablemente a la trampa mortal que sus hermanos habían preparado con tanto cuidado. El código de la tribu era claro, y no admitía interpretaciones ni dudas, pues la supervivencia de su gente dependía de la fuerza y la unidad, y cualquier debilidad ante el enemigo era vista como una grieta en la presa que podía provocar la inundación y la destrucción de todo lo que amaban. Pero Halcón Gris sabía que si esa caravana entraba en el cuello de botella del cañón, sería una masacre sin honor, una carnicería de mujeres y niños que mancharía las manos de sus hermanos y atraería la ira imparable del ejército de los casacas azules. Una ira que terminaría por aplastar a la tribu tarde o temprano. Así que tomó una decisión que sabía que le costaría todo, una decisión que pesaba más que las montañas que lo rodeaban, y bajó de su escondite no para atacar, sino para advertir, apareciendo frente a la carreta principal como un espectro surgido de la tierra, con los brazos en alto y el rostro pintado de guerra, gritando en la lengua de los hombres blancos que dieran la vuelta, que la muerte los esperaba adelante, que no había paso ni esperanza en ese camino, y el caos que se desató fue inmediato, con los colonos gritando y girando sus carretas en un pánico ciego, mientras los guerreros de la tribu, al ver que su sorpresa se había arruinado, salieron de sus escondites gritando de furia y frustración, disparando contra la caravana que huía, y sobre todo, disparando contra el traidor que se interponía entre ellos y su presa. Halcón Gris sintió el calor de las balas de sus propios hermanos zumbando cerca de sus oídos. Sintió el odio en sus gritos, pero se mantuvo firme hasta que la última carreta, la carreta donde iba aquella mujer de cabello de trigo, logró dar la vuelta y escapar de la zona de muerte. Y solo entonces, cuando el polvo se asentó y el silencio volvió a caer sobre el cañón como un manto pesado, se dejó capturar, sin levantar su arma, sin ofrecer resistencia, sabiendo que su vida como guerrero había terminado y que ahora comenzaba su descenso a los infiernos del exilio y la vergüenza. Y así fue como terminó de rodillas en el centro del campamento, escuchando la sentencia del jefe, quien rompió su lanza en 2 pedazos y los arrojó al fuego, simbolizando que Halcón Gris ya no era un guerrero, que su fuerza ya no servía a la tribu, y que su nombre sería borrado de las historias que se contaban alrededor de la fogata. Y le dijeron que se fuera, que corriera hacia el desierto, y que nunca, bajo pena de muerte inmediata, volviera a pisar las tierras sagradas de sus ancestros, que para ellos él estaba muerto, peor que muerto, porque un muerto tiene honor, y se le recuerda, pero un traidor es olvidado, borrado, convertido en nada más que un mal sabor en la boca y una advertencia para los jóvenes. Se levantó con dificultad, con las muñecas liberadas pero el alma encadenada, y caminó hacia el horizonte sin mirar atrás, sintiendo en su espalda las miradas de odio de quienes habían sido sus amigos, sus primos, sus hermanos de sangre,
y mientras sus botas levantaban el polvo del camino y el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un rojo que presagiaba dolor, Halcón Gris entendió que el desierto sería ahora su único compañero, su único juez y, muy probablemente, su tumba, pues nadie sobrevive mucho tiempo solo en esas tierras, donde el agua es un mito y la muerte viaja en el viento. Pasaron los días y las noches, y el hombre que una vez tuvo un nombre y un lugar en el mundo, se convirtió en una sombra, aprendiendo a comer lagartos y raíces, a dormir con un ojo abierto y el cuchillo en la mano, a hablar con el viento para no olvidar el sonido de su propia voz, y en su soledad, la imagen de la mujer que había salvado. Esa mujer llamada Helena se convirtió en su única ancla a la cordura, la única prueba de que su sacrificio había tenido algún sentido, aunque a veces, en las noches más frías y oscuras, cuando el aullido de los coyotes le recordaba su propia miseria, se preguntaba si había valido la pena perderlo todo por una vida que ni siquiera sabía su nombre. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo, porque la historia está por dar un giro que nadie vio venir, y si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón latió más fuerte con la injusticia del exilio y el peso de la soledad de este hombre, es porque llevas dentro el espíritu de estas tierras, el espíritu de quien valora el honor por encima de la conveniencia, de quien entiende que la palabra dada y la deuda de vida son sagradas, de quien no le da la espalda a su propia conciencia, aunque el mundo entero se ponga en su contra. Entonces te pido algo muy simple, pero muy importante. Únete a nuestra caravana, suscríbete a este canal y activa esa campanita que ves ahí, porque aquí no dejamos a nadie atrás. Y cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas historias guardadas en mi alforja. Historias de venganza, de redención, de hombres que lo perdieron todo y encontraron algo más valioso en el fondo del abismo. Únete a nosotros. Sé parte de esta comunidad de almas libres que saben apreciar una buena saga. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después, porque el tiempo es un círculo y el destino tiene una forma muy curiosa de cobrar sus deudas y de poner a cada hombre en el lugar que le corresponde. Y la cosa se puso fea, mucho más fea de lo que imaginas. Pasaron 5 largos años, 5 inviernos que calaron hasta los huesos y 5 veranos que quemaron la piel, y en ese tiempo, la leyenda del fantasma del desierto comenzó a crecer entre los pueblos fronterizos y los campamentos mineros. Se hablaba de un hombre solitario, vestido con harapos de cuero y armado con un rifle viejo pero infalible, que aparecía de la nada para salvar a viajeros perdidos o para dejar carne fresca en la puerta de las viudas pobres, un hombre que nunca pedía nada a cambio y que desaparecía antes de que pudieran darle las gracias. Y aunque nadie conocía su nombre, algunos decían que tenía la mirada triste de un guerrero que ha perdido su guerra. Mientras tanto, la tribu que lo había expulsado enfrentaba su propia pesadilla, pues la viruela, ese demonio invisible traído por los blancos, había llegado al campamento principal, llevándose primero a los ancianos y luego a los niños, debilitando a los guerreros y sumiendo a la gente en una desesperación tal que ni los cantos de los chamanes ni las ofrendas a los espíritus parecían tener efecto, y para empeorar las cosas, un nuevo coronel del ejército, un hombre ambicioso y cruel, llamado Harrington, había visto la debilidad de la tribu y estaba reuniendo una fuerza masiva para dar el golpe final, para barrerlos de la faz de la tierra y reclamar el valle para el gobierno y para su propia gloria personal. Halcón Gris, desde su exilio autoimpuesto, observaba las señales de humo y leía las huellas en la tierra. Sabía que su gente estaba muriendo, y sabía que el ejército se estaba moviendo, y aunque su mente le decía que ellos lo habían despreciado y que no les debía nada, su corazón, ese órgano traicionero y noble, sangraba por el destino de su sangre, por los recuerdos de su infancia y por la tierra que,
a pesar de todo, seguía siendo suya. Fue en una de sus incursiones furtivas cerca de un pueblo fronterizo, buscando municiones y noticias, cuando escuchó el rumor que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se decía que en el pueblo de San Rafael, a 2 días de camino, había una doctora, una mujer que había estudiado en el este y que conocía los secretos de la medicina moderna. Una mujer que no tenía miedo de tratar a los indios y que tenía un corazón tan grande como la pradera. Y cuando escuchó su nombre, Elena, el mundo de Halcón Gris se detuvo por un segundo, porque el destino, con su ironía habitual, le estaba poniendo la solución en las manos, pero era una solución que requería que él hiciera lo impensable: secuestrar a la mujer que había salvado para llevarla al infierno del que había sido expulsado. Pero no, secuestrar no era la palabra, porque él conocía la mirada de esa mujer, recordaba su valentía en el cañón, y decidió que no la llevaría por la fuerza, sino que le pediría ayuda. Una locura absoluta, presentarse ante ella, el salvaje que espantó sus caballos hace años, y pedirle que arriesgara su vida para salvar a los mismos hombres que habían intentado matarla. Pero Halcón Gris sabía que no tenía otra opción, así que cabalgó hacia San Rafael bajo el manto de la noche, esquivando las patrullas del coronel Harrington y moviéndose como una sombra entre las casas de adobe, hasta llegar a la pequeña clínica donde una luz todavía ardía en la ventana. El encuentro fue tenso, lleno de ese silencio eléctrico que precede a la tormenta. Cuando él entró en la habitación, polvoriento, con el cabello largo y enmarañado, y ella, al verlo, no gritó, no corrió hacia la puerta, sino que se quedó inmóvil, sosteniendo una lámpara de aceite en alto, y sus ojos azules se clavaron en los ojos oscuros de él, buscando, recordando, hasta que el reconocimiento iluminó su rostro, y ella susurró: «Eres tú», no con miedo, sino con asombro, y él, con la voz oxidada por años de silencio, le contó todo. Le habló de la viruela, de la muerte que acechaba a su gente, del ejército que se acercaba, y le dijo que no tenía derecho a pedirle nada, que entendía si ella lo echaba o llamaba al sheriff, pero que tenía que intentarlo. Elena escuchó cada palabra, vio el dolor y la dignidad en ese hombre destrozado, y sin dudarlo un segundo, comenzó a empacar sus medicinas, sus instrumentos, sus frascos de quinina y sus vendas, demostrando que la deuda de vida que él había perdonado en el cañón no había sido olvidada, y que el honor no es una cuestión de raza o de bandera, sino de lo que uno está dispuesto a hacer por el prójimo cuando las papas queman. Salieron juntos esa misma noche, 2 almas unidas por un hilo invisible de destino, cabalgando hacia las montañas donde la muerte esperaba, sabiendo que el camino sería peligroso, no solo por el ejército que patrullaba los pasos, sino porque Halcón Gris estaba llevando a una mujer blanca al corazón de una tribu que odiaba a los blancos y que lo odiaba a él por encima de todas las cosas. Un regreso que podía terminar con sus cabezas clavadas en lanzas antes de que pudieran decir una palabra. El viaje fue una prueba de resistencia y sigilo. Tuvieron que esconderse en cuevas húmedas, mientras las patrullas pasaban a pocos metros. Tuvieron que compartir el agua escasa y el charqui duro. Y en esas horas muertas bajo las estrellas, hablaron, no mucho, porque las palabras sobraban, pero lo suficiente para entenderse, para que ella viera al hombre detrás del traidor, y para que él viera a la guerrera detrás de la doctora, y él le contó de su exilio, de cómo su nombre había sido borrado. Y ella le dijo que los nombres no los dan los hombres, sino los actos, y que él era el hombre más honorable que había conocido. Palabras que fueron como un bálsamo para las heridas invisibles de su alma. Cuando finalmente llegaron al perímetro del campamento de la tribu, el olor a enfermedad y a muerte era tan fuerte que golpeaba como un puño físico. No había guardias vigilando, no había perros ladrando, solo el silencio pesado de la agonía, y Halcón Gris, con el corazón en la garganta, guió a Elena a través de las tiendas,
sintiendo las miradas febriles y alucinadas de los pocos que aún tenían fuerzas para levantar la cabeza. Miradas que pasaban del reconocimiento al odio y luego a la confusión al ver a la mujer blanca cargando alforjas de medicina. El jefe, el mismo anciano que lo había desterrado, yacía en su tienda, consumido por la fiebre, con la piel pegada a los huesos y los ojos nublados por la cercanía del final. Y cuando Halcón Gris entró, hubo un momento de tensión absoluta. Los pocos guerreros que quedaban en pie tomaron sus cuchillos, listos para matar al traidor que osaba volver. Pero Elena se interpuso, no con armas, sino con autoridad, ordenando agua caliente, ordenando espacio, comenzando a trabajar con una rapidez y una eficacia que dejó a todos paralizados, y Halcón Gris se paró en la entrada de la tienda, con el rifle cruzado en el pecho, convirtiéndose en el guardián de la mujer que estaba luchando contra la muerte misma por salvar a sus verdugos. Fueron 3 días y 3 noches de lucha incansable, donde Elena apenas durmió, administrando medicinas, limpiando fiebres, forzando líquidos en gargantas secas, y Halcón Gris no se movió de su lado, trayendo agua, cortando leña, ignorando los insultos murmurados y las miradas de desprecio, demostrando con cada acto que su lealtad nunca se había roto, que su amor por su gente era más fuerte que su orgullo herido, y poco a poco, la fiebre comenzó a ceder. Los niños volvieron a abrir los ojos, el jefe recuperó la conciencia, y la respiración se hizo más fácil en el campamento. Pero la paz fue efímera, porque al amanecer del 4.º día, el sonido de trompetas rompió el silencio del valle. El coronel Harrington había encontrado el rastro, y su ejército estaba desplegándose en la llanura frente al campamento. Una línea azul de caballería e infantería lista para la carga final. La tribu estaba débil. Apenas podían sostener sus armas. No tenían oportunidad alguna contra esa fuerza fresca y bien armada. Y el pánico comenzó a cundir. Las mujeres lloraban. Los guerreros miraban al suelo con resignación, sabiendo que era el fin. Pero Halcón Gris miró a Elena, luego miró a su jefe, y supo que su momento había llegado, que todo lo que había sufrido, todo el dolor del exilio, lo había preparado para este instante preciso. Y ahora necesito pedirte algo, amigo, porque lo que viene es el momento de la verdad, el momento en que se define de qué madera está hecho un hombre. Si lo que te estoy contando te está tocando el alma, si sientes el peso de la injusticia y la fuerza del sacrificio, escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. El honor no se negocia. Solo eso. Escríbelo para que el mundo sepa que todavía hay gente que entiende el valor de la lealtad. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que ya olvidó lo que significa la palabra dada, que vendería a su hermano por un puñado de monedas. Pero tú estás aquí escuchando esto, y eso dice algo muy bueno de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? ¿Alguien que está pasando por una traición o que necesita recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega? Mientras sientes la tensión de este momento, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas en un cajón, son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas antiguas. Hazlo ahora, comparte este relato de valor, y déjame contarte cómo este hombre enfrentó a un ejército entero para salvar a quienes lo llamaron traidor. Halcón Gris salió de la tienda del jefe, caminó hasta el centro del campamento y montó su caballo, un animal flaco pero resistente que había sido su único amigo en el desierto, y sin decir una palabra, comenzó a cabalgar hacia la línea del ejército, solo, un punto solitario enfrentándose a una marea azul. Y los soldados del coronel Harrington, al ver a ese jinete solitario acercarse con una bandera blanca improvisada en la punta de su rifle, detuvieron su avance, confundidos por la audacia de ese salvaje. El coronel,
Un hombre de bigote encerado y ojos fríos cabalgó al frente para encontrarse con él, esperando una rendición, esperando súplicas, pero lo que encontró fue la mirada de acero de Halcón Gris, quien le habló en un inglés perfecto, aprendido en los años de exilio, diciéndole que en el campamento había una mujer blanca, una doctora de San Rafael, y que si atacaban, ella moriría en el fuego cruzado. Una mentira a medias, una jugada de póker con la vida de todos en la mesa, porque sabía que el coronel no podía permitirse el escándalo político de matar a una heroína local. El coronel dudó, miró hacia el campamento, y en ese momento Elena salió, visible para todos, con su vestido claro destacando contra las tiendas de piel, y caminó hasta ponerse al lado del caballo de Halcón Gris. Y no solo eso, sino que gritó con todas sus fuerzas que ese campamento estaba bajo cuarentena médica, que atacar sería un crimen contra la salud pública y contra la humanidad, y que ella misma testificaría ante el gobernador contra cualquier oficial que diera la orden de disparar. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los soldados bajaron sus rifles. El coronel Harrington se puso rojo de ira, sabiendo que su gloria se le escapaba entre los dedos, pero también sabiendo que no podía ganar esa batalla sin perder su carrera. Así que, con un gesto brusco, ordenó la retirada, dio la vuelta a su caballo y se llevó a su ejército de vuelta por donde había venido, dejando una nube de polvo y una sensación de incredulidad en el aire. Halcón Gris y Elena se quedaron allí, viendo cómo la amenaza desaparecía en el horizonte, y cuando se volvieron hacia el campamento, vieron que toda la tribu había salido de sus tiendas, hombres, mujeres y niños, apoyándose unos a otros, mirando con asombro a la pareja que los había salvado de la aniquilación total. El regreso al centro del círculo no fue con la cabeza baja esta vez. Halcón Gris desmontó y ayudó a Elena a bajar, y el jefe, apoyado en 2 guerreros, se acercó a ellos con pasos temblorosos pero firmes, la vergüenza y el arrepentimiento marcados en cada arruga de su rostro anciano. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Todos esperaban ver qué haría el viejo líder, si mantendría el orgullo estúpido que casi los destruye, o si tendría la sabiduría para reconocer su error. Y el jefe miró a Halcón Gris, miró las cicatrices de su exilio, miró sus manos callosas, y luego miró a Elena, esperando que ella hablara, porque ella, la forastera, la enemiga convertida en salvadora, tenía ahora más autoridad moral que cualquiera en la tribu. Elena dio un paso adelante, puso una mano sobre el hombro de Halcón Gris, un gesto de intimidad y respeto que rompió todas las barreras culturales, y miró a los ojos del jefe y de todos los guerreros que habían escupido al paso de este hombre 5 años atrás, y con una voz clara y potente, dijo esa sola palabra que devolvió el equilibrio al universo, esa palabra que resonó en el valle y en los corazones de todos los presentes. No dijo inocente, no dijo héroe, dijo algo mucho más, profundo en la lengua de la tribu. Una palabra que ella había aprendido en esos días de curación, dijo, hermano. Y al decirla, no solo estaba describiendo un lazo de sangre, estaba redefiniendo lo que significa ser parte de un pueblo. Estaba diciendo que la hermandad no se rompe con un error, que la lealtad se prueba en el fuego, y que este hombre, al que habían llamado traidor, había sido el único verdadero hermano que habían tenido. El único que los amó lo suficiente para salvarlos a pesar de su odio. El jefe, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Recogió un puñado de tierra y lo puso en las manos de Halcón Gris, el símbolo supremo de pertenencia, devolviéndole su hogar, devolviéndole su nombre, devolviéndole su vida, y uno por uno, los guerreros se acercaron para tocar su hombro, para murmurar disculpas, para reconocer que el honor de Halcón Gris nunca se había perdido. Solo había estado brillando en un lugar donde ellos eran demasiado ciegos para verlo. La noche cayó sobre el campamento,
Pero esta vez no hubo lamentos ni miedo, hubo fuego, hubo comida compartida, y hubo historias, y Halcón Gris se sentó junto a Helena, mirando las llamas, sabiendo que el camino por delante sería difícil, que las heridas del pasado tardarían en sanar, pero sabiendo también que había recuperado su alma, y que lo había hecho sin disparar una sola bala, solo con la fuerza inquebrantable de su corazón. El desierto seguía ahí afuera, vasto y cruel, pero ya no era una prisión, era simplemente el hogar, un hogar que había defendido con el precio más alto y que ahora, gracias a una sola palabra de una mujer valiente, era suyo otra vez. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen y el frío de la madrugada nos alcance, déjame preguntarte algo muy serio. En el lugar de Halcón Gris, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras tenido la fuerza para volver y salvar a quienes te escupieron y te desterraron? ¿O hubieras dejado que el destino y el ejército cobraran tu venganza? No hay respuestas correctas ni incorrectas, solo la verdad de cada uno. Así que quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu opinión y saber de qué madera estás hecho. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que el honor es algo que se lleva dentro y que nadie te puede quitar, dale like a este video. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego, y compártelo con quien necesite escucharlo. Ahora, la próxima vez que nos veamos te voy a contar otra historia. La historia de un hombre que juró nunca volver a disparar un arma, hasta que le quitaron lo único que amaba. Es una de las historias más intensas y dolorosas que conozco, y necesitas escucharla para entender hasta dónde puede llegar un hombre por amor. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que nunca pierdas el norte y que cuando la vida te ponga a prueba, tengas el coraje de ser fiel a ti mismo, aunque el mundo entero te llame traidor.